Si te masturbas todos los días, créeme que no estás en ninguna buena posición en la vida. O sea, mentalmente no estás bien, porque eso es una adicción. Y yo tengo en esto un amigo que el tipo duró todo un día, como quien dice, dándole. Uf. Y al otro día lo tuvieron que llevar al hospital. No estás teniendo los resultados que quieres, porque te sientes cansado todo el día, porque piensas que tu vida no tiene ningún sentido, porque te sientes siempre bajo de nota, cansado, sin ganas de hacer nada. Esto sucede porque muy probablemente estás desperdiciando tu energía sexual, estás malgastando esa energía vital que tenemos los seres humanos. Y en este video te vamos a comentar las 3 claves para aumentar tu energía sexual, para transmutar esa energía y entender, o sea, por qué es importante la energía sexual y cómo esta nos puede ayudar a conseguir los resultados que queremos. Bueno, entonces empezamos con el primer punto, que es ¿Cómo se dan estos impulsos sexuales o estos deseos sexuales? Y más que todo, vamos a tener en cuenta 3 puntos supremamente importantes, y es que va a ser el entorno en el que usted se rodea, las cosas que usted mira, y además de eso, las imágenes que usted a tal punto puede llegar de ver a una mujer simplemente con una ropa bien o que se vea muy bien vestida, llegar a sexualizarla a tal punto en el que, mejor dicho, a esa persona a usted no lo esté viendo, o sea, esa mujer a usted no lo esté viendo, pero se siente inclusive acosada por el simple hecho de usted no tener ese autocontrol. exactamente, Métale ahí. también sucede con el entorno, que muchas veces no, o sea, no estamos rodeados de las personas adecuadas, por nuestra familia, nuestro entorno siempre fue de sexualizar a la mujer, de tratar a la mujer como algo simplemente sexual, de decir comentarios vulgares, de querer como por debajear a la mujer a cosas simplemente placeres sexuales. Entonces esto, o sea, esto nos afecta a como nosotros vemos a las mujeres, y por esto llegamos a cometer esos errores y a tener esas creencias equivocadas sobre la mujer y sobre cómo la mujer es importante en nuestra vida también. Y en ese punto lo más importante es como tener ese autocontrol, que muchas veces usted por no tener ese autocontrol, usted puede llegar hasta cuestiones legales. Es más, usted lo pueden meter a la cárcel por cuestiones de acoso, usted lo pueden coger a palo, mejor dicho. Si, por ejemplo, la persona, una pareja va con su pareja, ya sea novio o novia, y la persona siente que, pues se siente ofendida por estar piropeando a la pareja o mandándole halagos o cosas así, pues lógicamente va a tener impulsos de rabia y lo va a querer ir a golpear. Entonces es muy importante usted primero que todo tener suficiente autocontrol a la hora de simplemente ver a la mujer. Y lo que decía Cris es muy cierto, el entorno que usted lo rodea. Por ejemplo, cuando usted le dan unos consejos de viva la vida, es una sola y aproveche. No, esos consejos, o sea, primero vienen de personas que no tienen resultados ni que han hecho algo importante en la vida. Entonces, empezando por ahí, esas personas no vale la pena escucharlas. Y eso de vive la vida y de disfruta, para mí, eso es una gran mentira o sea, en la forma en la que la dicen. Para mí, disfrutar la vida no es escaparla con alcohol, con fiesta, con drogas, con personas que Mujeres. no valen la pena, con mujeres, malgastando mi energía sexual. Entonces eso también es importante entenderlo. A mí me pasa, por ejemplo, con mi pareja, que vamos por la calle y, por ejemplo, le pitan o la miran o le dicen cosas. Yo, como tengo la suficiente confianza y autoestima en mí mismo, yo no voy a romper carácter ni me voy a rebajar a ese tipo de personas. ¿Por qué hacen eso las personas? Porque se ven incapaces de tener una mujer como ella. Entonces tienen que de alguna forma sacar eso que tienen por dentro, esa envidia o ese resentimiento, para ellos Inclusive, sentirse bien consigo mismos. inclusive inseguridad. Exactamente. Y lo que pasa es que los hombres tienden a hacer esto porque ellos sienten Esa esa, necesidad. esa necesidad de también sentirse importantes. Entonces, de ellos querer como socavar a la mujer o como sentirse por encima de la mujer, tratándola de esa forma o intentando sexualizarla. Y pues esto realmente lo único que atrae son cosas negativas, y el hombre no consigue nada con esto, simplemente demostrar su inseguridad. Y vamos a ser sinceros, usted va a nacer con ese instinto de querer cogerse una mujer y sí o sí va a morir con ese instinto. El punto es usted aprender a dominar ese deseo, ese impulso sexual. Porque si usted no lo logra dominar, vea, tenga en cuenta que usted va a perder muchísimas oportunidades desde el ámbito de que, por ejemplo, usted ve a una mujer y no es capaz de controlarse, va a querer ir al baño y hágale.
Y es muy complicado eso porque si usted no aprende a dominar eso, usted durante el día se va a sentir bajoneado, se va a sentir cansado, con una energía totalmente por el piso. Y esto llega al punto ya más que todo de la transmutación sexual. Si tiene ese mismo deseo y esas mismas ganas de agarrarse a una mujer, métalo eso a algún proyecto suyo, métalo eso a algún negocio suyo, métalo inclusive en usted mismo para crecer, para querer crecer como persona. Bueno, acá tocamos otro punto que es por qué caemos en esto o qué desencadena también querer sacar este instinto sexual. Desde mi punto de vista, a mí me sucedía era con el estrés. Yo me estresaba, me sentía ansioso y esto es un regulador también de las emociones. Cuando tú sientes preocupación, cuando sientes ansiedad, cuando sientes estrés, frustración, es una forma de escapar ese sentimiento y es ya sea masturbándote, viendo pornografía o queriendo irte a coger una mujer, porque esto en tu cerebro lo que causa es que, o sea, como que te distraes por un momento, o sea, le generas placer al cerebro, entonces lo engañas y cambias ese sentimiento de frustración, de estrés, de ansiedad por un sentimiento de placer. Pero esto es un sub y baja, o sea, es un escape momentáneo y realmente no estás atacando la raíz del problema. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso porque tu cerebro se acostumbra a que cuando estés mal tienes que hacer eso para volver a subir ese estado de ánimo, subir esa dopamina irreal que al final lo único que hace es mantenerte en ese círculo vicioso. Ajá, a mí desde mi punto de vista, más que todo lo que me pasaba era no tener nada que hacer, estar desocupado. Entonces, claro, eso a usted le brinda la posibilidad de tener esos pensamientos en la cabeza, listo, usted está quieto, está sentado en el mueble o está mirando el celular, de pronto está mirando TikTok o está mirando algún video similar o llega y mira una imagen y se le viene de Y una de exalta la pensamiento a la señal. cabeza y exacto, suelta la señal de, uy, mujer, nalgas, tetas, lo que sea, me genera ese anhelo de querer irme al baño, me genera ese anhelo de querer bajarme los pantalones Y y darle. ságata, y darle. Y ahí usted no tiene en cuenta, usted no se da cuenta, lo que decía Chris, la raíz del problema. Y es que si usted no logra tener conciencia de ese momento en el que usted logra ver el video, en el que usted logra ver dicha imagen o algo por lo similar y está totalmente desocupado, créame que es muy difícil que usted a largo plazo intente eliminar este problema, porque vamos a ser sinceros, es un proceso, termina siendo un proceso y si usted no lo logra manejar o dominar, en este caso, si usted está ocupado, ¿qué debe hacer? Ocuparse. Exactamente, ocuparse en cosas productivas, porque eso también hay que entender que es un hábito, o sea, eso se vuelve costumbre que literalmente tú ya tu cerebro tiene hasta una hora específica, no, a esta hora, después de almorzar o después de cualquier cosa, lo hago, entonces si tú lo repites, ya se vuelve un hábito y tú lo haces subconscientemente. Hay una muy famosa que dice por ahí esto, Vladimir. Esa otra, que es que hay gente que tiene esos dichos estúpidos de que no, para dormir mejor, Sí, sí, no, para sí. relajarme. Esas son puras excusas porque es que hay que entender que la energía sexual es el motor principal que tenemos los seres humanos para conseguir lo que queremos, o sea, lo que nos mueve a querer hacer las cosas. Y si tú la estás desperdiciando todos los días, o sea, fisiológicamente tampoco tu cuerpo está hecho para eso. O sea, porque tú ahí expulsas nutrientes que tu cerebro necesita para rendir mejor. Y si tú los expulsas todos los días, ¿cuándo los vas a regenerar? Vas a andar todo el día cabizbajo, que eso es un problema porque no tienes energía mental para tomar decisiones, para tomar acción. Entonces te la pasas todo el día escapando tu vida y no vas a tener resultados en nada porque no vas a tener energía para hacer nada. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, vamos a darles cuántas estrategias, ¿no? ¿Cuántas les regalamos ahí como para que aprendan, digámoslo así? No mentiras, ya a este punto vamos a brindarles unas estrategias, son muy sencillas, son muy prácticas, sobre todo más que, o sea, a llevarlas a tal punto de facilidad, porque vamos a ser sinceros, pues muchas veces cuando empezamos en este proceso, su mente no le va a dar como todo ese sendero o ese camino para que usted vaya libremente Mm. y quite ese hábito, porque realmente es algo complicado, pero si usted logra dominarlo, pues sobre todo, que es lo más importante, ¿cuál es el problema? Ese deseo sexual, el no saber controlarlo. ¿Y cuál es la solución? Saber controlarlo, saber dominarlo. Entonces, vamos a dar unas estrategias. Bueno, entonces la primera estrategia, vamos a hacer una y una. Entonces, la primera estrategia que yo les voy a dar y que fue lo que yo hice y me dio el cambio permanente en mi vida fue primero reconocer
que tenía un problema, reconocer que tenía ese problema y que si seguía haciendo eso, no iba a tener resultados en nada en mi vida, no iba a hacer nada bueno por mi vida y me iba a mantener estancado en esa misma situación por tener ese problema. Entonces, el primer tip que les voy a dar es reconozcan que tienen un problema, porque si no lo reconocen, no van a buscar las estrategias para cambiarlo, porque siguen pensando que es algo normal, porque eso fue lo que les vendieron. Totalmente. Entonces, la estrategia que yo les voy a regalar va a ser muy sencilla y es algo que realmente termina siendo muy práctico en el sentido que planteese una meta. ¿Cuál es el punto de usted plantearse una meta? Ubicar objetivos diarios. Cuando usted logra ponerse objetivos diarios, sea lo que sea, digámoslo así, usted se vuelve consciente de las cosas que está haciendo. Es decir, el objetivo de hoy es, por ejemplo, no masturbarme. Ahora, si yo logro cumplir dicho objetivo, me voy a premiar, que voy a hacer algo el fin de semana, pero usted tiene que ser totalmente consciente, este es el punto, ¿no? Ser totalmente consciente y llegar a tal punto de tener esa fuerza de voluntad de decir, hoy no lo voy a hacer, esta es mi meta, este es mi objetivo. Ahora, ponerse una meta de usted querer, por ejemplo, montar un negocio, o usted querer estudiar algo, o usted aprender alguna habilidad, pónganse metas que durante el día lo mantengan sobre todo ocupado y que evite estar tanto tiempo en las redes sociales, porque muchas veces el entorno, lo que es en las redes sociales, usted lo induce a querer hacer esto, a llevarlo a estos impulsos, a estos deseos que muchas veces terminan siendo incontrolables. Y yo tengo en esto un amigo que el tipo duró todo un día, como quien dice, dándole. Uf. Y al otro día lo tuvieron que llevar al hospital. Y el doctor le preguntaba, pues muchacho, pero usted qué tiene? ¿Por qué anda así como, anda supremamente bajito de defensas? Nosotros sabemos que cuando usted, por ejemplo, digámoslo así, suelta el líquido, el semen, pues, usted bota nutrientes, bota proteínas, bota todo eso y a usted le bota, gran parte le daña la parte neurológica. Entonces, ¿qué pasa? El tipo llega al hospital, el doctor le dice, ¿qué es lo que usted tiene? Y el tipo le da pena. Es que es vergonzoso decirle, Sí, porque nadie está orgulloso de eso. Exactamente, es vergonzoso usted llegar y decirle al doctor, no, doctor, es que estoy así porque me masturbé más de 5 veces en el día. No, es que Entonces, claro, la persona no tenía nada que hacer, no se mantenía ocupada y como no establecía alguna meta o algo, eso puede llegar a ser también muy complicado. bueno, la otra estrategia que fue lo que me sucedió a mí, que yo cuando intenté dejar esto, recaí varias veces y lo que, o sea, yo, por eso es importante que también lean y aprendan y entiendan fisiológicamente, mentalmente, qué produce eso para que ustedes comprendan, o sea, realmente cuáles son las consecuencias de seguir con eso, porque tú no eres consciente de las consecuencias, pues tienes que mirar simplemente los resultados que tienes ahora mismo. Si te masturbas todos los días, créeme que no estás en ninguna buena posición en la vida. O sea, mentalmente no estás bien, porque eso es una adicción. Entonces, ¿qué me sucedía a mí? Que yo recaí en esto varias veces cuando lo intenté dejar. ¿Y por qué? Por la ansiedad que esto me generaba, porque fueron muchos años. Fueron 12 años de mi vida en este problema y a mí esto literalmente me tiraba en la cama a dar vueltas de la ansiedad, del síndrome de abstinencia que yo tenía, porque es una adicción y es un problema. ¿Qué me ayudó a mí a cambiarlo? El deseo ardiente de cambiarlo. O sea, literalmente yo la última vez que recaí tuve tanta rabia, por decirlo así, tanta ira conmigo mismo de decir no voy a ser capaz de superar esta mierda que va a acabar con mi vida y de pensar que no era capaz de controlarla, me dio tanta rabia y tanta frustración que me miré al espejo con esa rabia y con ese deseo ardiente y me dije las verdades en la cara, me dije que si no cambiaba esa mierda iba a terminar con mi vida, no iba a tener resultados en nada y no iba a cumplir nada de lo que yo me había propuesto. Y con esa emoción tan fuerte, eso entró directamente a mi subconsciente y al otro día erradiqué eso o sea, de una vez por todas, pero tienes que tener una emoción fuerte para que ese mensaje y decírtelo a ti mismo, las consecuencias que tiene eso, porque tú te lo tienes que creer. Si no te lo crees, no lo vas a cambiar. Con esa emoción fuerte, tú reprogramas el subconsciente y cambias ese problema. Entonces, es otro punto importante, el deseo ardiente de querer cambiar. Y ya más que todo para finalizar, es decirle que si usted tiene cosas grandes en la vida, tiene metas, o tiene sueño, o realmente tiene sueño,
tiene sueños y realmente quiere tener éxito, debe tener la suficiente energía para afrontar las situaciones, las problemáticas, las circunstancias que se le van a atravesar durante la vida. Es decir, que si usted es una persona que hoy en día aún así no tiene suficiente control en la masturbación o en el hecho de querer buscar mujeres o en el hecho de usted sentir ese placer en ese corto periodo de tiempo, créame que si usted quiere cosas grandes va a ser muy difícil para usted porque no lo va a lograr dominar. Y primero es encontrar ese problema, porque realmente es un problema bastante difícil, porque usted le quita y le agota toda la energía a usted. Lo descarga uno. Exacto. O sea, los principales, es usted entender lo que decía Chris, es usted entender las consecuencias que esto le trae. Baja energía, muchas veces inseguridad, porque cuando usted mira videos de ese tipo de cosas, a usted le meten una idea en la cabeza y usted le genera inseguridad, por lo que usted a la hora de acercarse a una mujer, hacer más difícil querer entablar una conversación o simplemente una relación. Otra y una de las más importantes, Vergüenza. que creo yo, la vergüenza. Es De las usted vibraciones más bajas que hay. totalmente cierto. Entonces, entienda las consecuencias que usted le trae realmente este problema para que no viva como posiblemente hoy en día lo está viviendo. Entonces, esas son simples estrategias prácticas y llevaderas, ¿sí o no? Eso es pues básicamente desde mi punto de vista, de mi experiencia, de la experiencia de Joan, pues son procesos diferentes, y lo que él vivió a lo que yo viví, pero son estrategias prácticas y concisas que son de mucho valor y entender una persona cuando empieza con el desarrollo personal, por eso es importante desarrollarse personalmente, empieza a entenderse y a conocerse el mismo. Y tiene que empezar a cambiar actitudes, cambiar pensamientos y cambiar creencias para poder mejorar en la vida. Entonces, pues espero les hayan gustado estos consejos muy prácticos, aplíquenlos y bueno, no olviden suscribirse, comentar qué tal les parece este tema, qué otras opiniones tienen y nada gente, muchas gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video. Perro, crecer es un privilegio.